Si estás pensando en invertir en un tractor, aquí tienes un resumen de modelos recientes que, aunque parecen prometedores, han dejado un poco que desear en cuanto a fiabilidad. Vamos a conocerlos y a desgranar cada detalle que los usuarios han comentado. Así que, antes de que tomes una decisión final, presta atención porque estos 5 modelos podrían no ser lo que esperas. Comenta desde donde nos ves y comparte tus experiencias. Queremos saberlo todo, especialmente si tú mismo has lidiado con uno de estos tractores. Empecemos con el Kioti CK3510, un tractor compacto que parecía ser la opción ideal para tareas agrícolas pequeñas y medianas, pero que ha dejado mucho que desear. Este modelo tiene un motor diésel de 3 cilindros y 35 caballos de fuerza, una potencia que debería ofrecer un rendimiento estable para las tareas que promete cubrir. Ahora bien, en teoría, esta combinación de potencia y tamaño compacto debería permitir un trabajo eficiente en terrenos más reducidos. Pero en la práctica, el CK3510 ha mostrado problemas serios, especialmente con su sistema hidráulico. Para quienes no están familiarizados, el sistema hidráulico es fundamental en un tractor, ya que es lo que permite operar los implementos y dar movilidad a varias de sus funciones clave. En el CK3510, las fugas de aceite hidráulico han sido uno de los problemas más comunes y, francamente, desesperantes. Usuarios reportan que las fugas aparecen de manera recurrente, y lo que parece ser una solución temporal muchas veces no es suficiente, ya que las fugas tienden a reaparecer en diferentes partes del sistema. Imagina estar en pleno trabajo y que, de repente, el tractor pierda potencia hidráulica debido a una fuga de aceite. Es un fallo que afecta directamente la productividad y, además, eleva los costos de mantenimiento. Otro problema notable en este modelo es la transmisión. La transmisión es manual, lo que en teoría debería proporcionar un control preciso del tractor en diferentes tipos de terreno. Sin embargo, la realidad para muchos usuarios ha sido que cambiar de marcha en el CK3510 es más complicado de lo que debería. Algunos describen el cambio de marchas como poco fluido y difícil de maniobrar, lo que hace que trabajar en terrenos irregulares o pendientes sea más desafiante de lo esperado. Este tipo de problemas de transmisión no solo resultan incómodos, sino que pueden ser un riesgo si el tractor se usa en pendientes o áreas donde el control es fundamental. Así que, si estás considerando este modelo, ten en cuenta que lo barato puede salir caro en este caso. Vamos con el Belarus 1025.4. Este tractor de 110 caballos de fuerza y 4 cilindros pareciera ser ideal para trabajos pesados, sobre todo por su diseño robusto y apariencia imponente. De hecho, la marca Belarus es conocida en Europa del Este por su maquinaria resistente. Pero este modelo, en particular, ha tenido varios problemas mecánicos que han hecho dudar a sus compradores. Uno de los puntos más problemáticos es su sistema eléctrico, que parece fallar sin previo aviso. Cuando el sistema eléctrico falla, puede afectar funciones esenciales como las luces y los controles del tractor, lo que representa no solo una molestia sino también un riesgo para quien lo maneja. Imagínate tener que detenerte cada tanto para revisar conexiones o sustituir componentes eléctricos. No es lo ideal para una máquina que debería ser tu aliada en trabajos largos y pesados. Y el motor no se queda atrás. A pesar de su potencia, el 1025.4 hectárea ha sido señalado por tener problemas de fiabilidad en el motor, especialmente en trabajos que demandan uso continuo. Algunos usuarios comentan que el motor necesita reparaciones frecuentes y, en el peor de los casos, el tractor tiene largos periodos de inactividad debido a estas fallas. Esto implica no solo un gasto extra en reparaciones, sino también una pérdida de tiempo que afecta la productividad en el campo. Si estás pensando en un tractor para trabajo pesado, este modelo puede no ser la mejor opción en cuanto a fiabilidad a largo plazo. Pasemos al YTOX 904, un tractor de 90 caballos de fuerza que parece ideal para labores de nivel medio en el campo, pero que, en realidad, ha presentado varios problemas. El sistema de enfriamiento en el 10904 es uno de sus puntos débiles. Muchos propietarios han reportado sobrecalentamiento,
especialmente durante jornadas largas. Un sistema de enfriamiento efectivo es crucial en cualquier tractor, ya que permite que el motor funcione a la temperatura correcta y evita el desgaste prematuro. Sin embargo, en el caso del 10904, el sistema de enfriamiento parece tener dificultades para mantener la temperatura bajo control. Este problema es particularmente molesto para quienes trabajan en climas cálidos, donde el riesgo de sobrecalentamiento es aún mayor. Además, este modelo también ha tenido críticas en su transmisión. La transmisión en el 10904 no siempre responde como se espera, lo que afecta la capacidad de maniobra y hace que el tractor se sienta menos ágil en terrenos desafiantes. Un tractor con problemas de transmisión puede perder potencia y, en algunos casos, incluso fallar en momentos críticos, lo cual no solo reduce la eficiencia, sino que pone en riesgo la seguridad del operador. Así que, aunque el YTOX 904 puede parecer una opción atractiva, estos problemas lo hacen una elección cuestionable si buscas una máquina para trabajos constantes y demandantes. Llegamos al Antonio Carraro TGF 9900, un tractor diseñado para trabajos específicos en terrenos difíciles como viñedos y huertos. Con 90 caballos de fuerza y un motor diésel de 4 cilindros, este tractor compacto y especializado parecía tener todo lo necesario para sobresalir en su categoría. Sin embargo, el TGF 9900 tiene un detalle que ha molestado a muchos usuarios. Su mantenimiento es más complicado de lo esperado, y la disponibilidad de repuestos puede ser un desafío. En algunos casos, los repuestos para este modelo no están fácilmente disponibles en todas las regiones, lo que significa que, si necesitas una reparación, podrías tener que esperar semanas para obtener las piezas necesarias. Además, los usuarios han comentado que el mantenimiento de este tractor es más complejo de lo que parece a simple vista. La estructura compacta, aunque perfecta para maniobrar en espacios reducidos, hace que algunas reparaciones sean difíciles de realizar sin ayuda especializada. Así que, si bien el Antonio Carraro TGF 9900 es un tractor que impresiona por su diseño y capacidad de adaptación en terrenos difíciles, los problemas de mantenimiento y repuestos pueden hacer que su uso sea menos práctico de lo esperado. En este recorrido por los tractores menos conocidos que, lamentablemente, han decepcionado en rendimiento, llegamos al Mahindra 4540, un tractor que, en papel, debería ser una opción robusta para tareas agrícolas ligeras, pero en la práctica ha dado más de un dolor de cabeza a sus dueños. Con 41 caballos de fuerza, este tractor está diseñado para pequeñas explotaciones o tareas de mantenimiento. Sin embargo, muchos usuarios han señalado problemas que afectan su fiabilidad y eficiencia, particularmente en el sistema de combustible y la transmisión, dos componentes clave para el rendimiento de cualquier tractor. Empecemos desglosando el sistema de combustible, que ha sido uno de los puntos más críticos para el Mahindra 4540. Este sistema está diseñado para optimizar el consumo y brindar una inyección de combustible eficiente al motor, pero aquí es donde comienzan los problemas. Usuarios reportan dificultades constantes con la inyección de combustible. Se describe como inconsistente y poco confiable, lo que puede provocar una pérdida de potencia notable. Para un tractor, perder potencia en pleno trabajo significa reducir drásticamente la productividad, ya que cada vez que el sistema de inyección falla, el tractor no puede responder con la fuerza que debería. Este problema en la inyección de combustible también impacta en el consumo. Cuando el motor no recibe el combustible de manera adecuada, el rendimiento por litro disminuye, resultando en más paradas para recargar, lo que se traduce en tiempo perdido y costos adicionales. Ahora, imagina que estás en medio de una labor en el campo y el motor empieza a toser y a perder fuerza. Esta es una situación bastante común con el Mahindra 4540, según los reportes de algunos usuarios. La pérdida de potencia no solo afecta la velocidad de trabajo, sino también la capacidad del tractor para moverse en terrenos difíciles. Es como si el tractor, de repente, necesitara una pausa, pero claro, el campo no espera.
Este tipo de problemas en el sistema de inyección no solo implica pérdidas en términos de tiempo, sino también en términos de dinero, ya que un sistema de combustible que no funciona bien necesita mantenimiento frecuente y puede requerir reemplazo de componentes, elevando así los costos operativos de este modelo. Así que ahí lo tienes. 5 tractores de marcas menos conocidas que han generado decepciones en muchos de sus propietarios. Dale like si este video te fue útil, comenta desde donde nos ves y cuéntanos tu experiencia con algún tractor. Suscríbete para más contenido como este y comparte el video para que más personas sepan que deben evitar. En Auto Diesel Hub, estamos comprometidos en traerte la información real para que puedas tomar las mejores decisiones en el mundo del diésel.